Hoy quiero que veamos las variables analógicas. La plaquita Arduino tiene todas las patitas que están del lado de arriba, del lado del USB, son patitas de entrada o salida digital. O sea, pueden generar 5 voltios o 0 voltios y pueden consultar si el circuito externo está generando tensión de 5 voltios o le está poniendo una tensión de 0 voltios. Se pueden usar para actuar sobre circuitos externos, prender una lucecita, prender un foco, a través de algún relé, o prender un foco 220, podría prender una estufa, podría prender un ventilador, o en forma directa, señales débiles, prender un LED. O puedo usarlo también para consultar. Podría estar consultando si tengo puesto un pulsador con un circuito eléctrico, si está apretado o no el pulsador. Si tengo puesto algún sensor de temperatura, que le pongo un set de a qué temperatura quiero que dispare la señal como que está caliente, bueno, dirá caliente o frío, pero no me va a decir cuánta temperatura hay, sino si está disparado o no ese sensor. Si le pongo un circuito que tenga una abrepuerta, no una abrepuerta, sino una señal de si la puerta está cerrada o no, me dirá está cerrado o está abierta. Si le pongo a un circuito con algún detector de gases, me dirá hay gases o no, hay humo o no. O sea, hay presencia de gente o no. Le puedo poner sensores que generan señal on-off. Señal, ¿hay o no hay? Señales digitales. Estas otras patitas que están acá, que están del lado de abajo, numeradas de la 0 a la 5, son 6 señales analógicas de entrada. Son entradas analógicas. Estas otras eran entradas o salidas digitales. Estas de aquí abajo son solo entradas analógicas. Son patitas que el Arduino va a poder consultar y no va a recibir una señal alto o bajo, sino va a recibir un número entre 0 y 1024 que va a ser proporcional a la tensión. Si la tensión es 5 voltios, va a decir 1023. Si la tensión es 0 voltios, va a decir 0. Si la tensión va subiendo, 1 voltio, no se dirá 100 y algo, 2 voltios, 300, 2 voltios y medio, que sería la mitad, sería 512, y va a ir subiendo. Entonces, cuando yo consulte, si yo le hago un circuito externo que le genera una señal y lo conecto a una de estas patitas, cuando yo consulte desde mi programa qué está leyendo, voy a obtener como respuesta no un alto o bajo, sino un número entre 0 y 1023. Entonces yo, si pongo un circuito que mida el nivel de iluminación que hay en una habitación y me lo convierta en una tensión, yo en mi programa voy a poder consultar cuán clara o cuán oscura está esa habitación. Si yo pongo un circuito que mida el nivel de tanque de agua y que genera una señal eléctrica cuya tensión sea entre 0 y 5 voltios, 5 cuando el tanque está lleno, 0 cuando está vacío, yo con mi programa voy a poder consultar qué nivel de agua tiene el tanque. Si yo pongo un circuito que, de acuerdo a la temperatura que hay en la habitación, me genera una tensión entre 0 y 5 voltios, 5 voltios cuando hay 60 grados y 0 voltios cuando hay, no sé, 0 grados, voy a poder tener un programa que consulte qué temperatura hay en la habitación. O sea, ¿qué va a significar la tensión que conecte yo acá? Depende del circuito externo. Para el programa, eso es independiente. El programa no tiene forma de saber qué significa esa tensión. El programa lo único que va a saber es cuál es el nivel, cuál es el nivel de tensión que hay, ¿no? Después, el significado quedará para el que construye el circuito. El que construye el circuito sabrá qué significado darle a cada una de estas patitas. Nosotros vamos a hacer un primer circuito básico para generar tensión. El primer circuito básico para generar tensión es con un potenciómetro. El potenciómetro, no sé si todos tienen potenciómetro, es una resistencia variable. Estoy buscando el potenciómetro.
A ver, a ver, a ver. Bien, cabe los potenciómetros acá para mostrar, para hacer las prácticas. Bueno, acá tengo uno chiquito. Hay unos más grandes, pero este chiquito es más funcional. Potenciómetro, normalmente, algunos son un poquito más grandes, ¿no? Pero es una perillita, no sé si llega a ver ahí, que puedo girarla, la perillita la puedo girar para un lado y para el otro, y tiene casi siempre tres patitas. Llegan a ver las tres patitas. Son las tres patitas esas son de señal. Los dos de los costados, que en realidad aquí es para sujetarlo, las tres patitas son las que están atrás. El que es redondito, tiene también tres patitas y una perilla en el medio que yo giro. ¿Qué tienen adentro? Y adentro normalmente tiene, entre las dos patitas, los extremos, una resistencia que las une. Y en la patita del medio tiene un cursor como si fuese una aguja de un viejo reloj, que toca la resistencia en distintos puntos. Entonces, si el cursor está hacia un costado, la tensión de la patita del medio va a ser la misma que la de la patita de la izquierda. Luego, una vez que lo pongo al cursor en el otro extremo, la tensión de la patita del medio va a ser el otro extremo. Entonces, si yo entre las patitas de los extremos pongo 0 y 5 voltios, pongo 0 y 5 voltios, si yo entre las patitas, buen día Cecilia, buenas tardes Cecilia. Si yo entre las patitas de los extremos pongo una tensión mínima y una tensión máxima, 0 y 5 voltios, en la patita del medio, de acuerdo a la posición en la cual pongo la perilla, voy a tener una tensión distinta. Si la patita del medio está hacia un extremo girada hacia una pata, va a tener 0 voltios, va a ir subiendo, cuando llegue al otro extremo va a tener 5 voltios. Entonces, ¿cómo se usa esto? En las patitas de los dos extremos pongo 0 y 5 voltios, y en la patita del medio voy a generar una señal analógica entre 0 y 5 voltios, y la voy a conectar a una entrada analógica. Eso es el circuitito que está planteado ahí en la hoja de actividades, que lo vamos a abrir la hoja de actividades para poder compartirla, que es un programa para leer una variable analógica. O sea, hoy vamos a hacer un programa que va a leer una variable analógica y, bueno, vamos a tratar de hacer que el programa nos manifieste lo que está leyendo de alguna manera. Eso es lo difícil, va a ser eso. Va a ser que el programa nos manifieste lo que está leyendo. Leerlo va a ser muy simple, ¿no? Cecilia, ¿vos querías consultar algo? No, para nada. Después voy a tomar asistencia. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir la hojita esa que teníamos de los ejercicios. Nosotros teníamos una hojita con este ejercicios que entiendo que todavía ninguno la terminó. Si alguno la terminó, me avisa y le doy más ejercicios. Pero entiendo que todavía no la terminamos, por eso estamos siguiendo con la misma hojita de ejercicios. Yo no sé si alguno ya la llegó a terminar, creo que no. Esto del Blink, si lo hicimos todos. Esto del Digital Read Serial, si lo hicimos todos. Y ahora la idea es que hagamos esto de Analog Read Serial. Esta creo que todavía no lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Corríjanme si es que me equivoco, pero creo que todavía no lo habíamos hecho. Entonces,
vamos a un potenciómetro, conectarlo como está puesto en esa figura. Esa figura lo que hace es, muestra el potenciómetro conectado. La patita de la izquierda está con la tensión roja de 5 voltios, la patita de la derecha está con el cable negro que es GND 0 voltios, y la patita del medio es la que va al A0. La patita del medio es la que va al A0. Esta conexión va a permitir que cuando yo mueva el potenciómetro, genere distintas tensiones. Cuando lo mueva hacia un extremo, voy a generar 0 voltios en la patita A0. Cuando vaya subiendo, van a ir aumentando la tensión, y cuando llegue al otro extremo, va a tener 5 voltios en A0. No importa tanto el valor del potenciómetro, si es de 100K, de 10K, de 1K, va a estar bien igual. Porque vamos a tener solamente la señal. Lo que hay que tener cuidado es de conectarlo bien de esta manera, porque si yo conecto la patita del medio y alguna de los extremos entre 0 y 5 voltios, no las de los extremos, sino las del medio, puedo tener un cortocircuito cuando lo lleve al potenciómetro a un extremo. Entonces, la del medio al A0, las de los dos extremos, 0 y 5 voltios. Conectándolo de esa manera, mi circuito va a generar una tensión entre 0 y 5 voltios. Vamos a ver el programa. Vamos a ver el ejemplo que dice Analog Grid Serial. El ejemplo todavía no lo vimos la clase pasada, o si lo vimos. Si me recuerda, por favor, si lo vimos. Si lo vimos, lo repasamos rápidamente. Si no lo vimos, lo hacemos en profundidad. ¿Lo vimos en la clase pasada a este ejemplo? No, no lo vimos. No, perfecto. Entonces, vamos a ver el ejemplo que dice Analog Grid Serial. El ejemplo es complicado. No sé si si están viendo, a ver, ahí. Este sería el ejemplo, Analog Grid Serial. Yo voy a borrar la primera parte, que son todos comentarios, para que mi pizarrón se pueda ver. Voy a borrar eso que es un comentario. Voy a borrar esto que es un comentario. Voy a borrar esto que es un comentario. Estoy borrando todo lo que son comentarios para que quede el programa propiamente dicho. Los comentarios los pueden leer en sus programas, no hace falta que los borren, pero yo los borro acá para que quede más limpio, ¿no? ¿Vimos lo que era una variable? ¿O no vimos lo que era una variable? Creo que vimos la clase pasada lo que era variable, che. No me dejen solo. O no vieron nada, o no vimos nada que era una variable. Carlos ya tenía variable en su programa. Sí, esta, la begin vimos y print, sí. Esta sería el begin y sería el print. Sí, sí vimos variable. Bueno, entonces si vimos variable, entonces yo les cuento, ahora les recuerdo entonces lo que era la variable. La variable era un área de memoria que nosotros usábamos para almacenar cosas. Le poníamos un nombre, el nombre que queramos. Yo acá en lugar de sensor value voy a poner X, variable. Yo le invento el nombre que quiero. ¿Tá? Y el tipo de datos. Entonces yo aquí le voy a poner X igual a tal cosa y sería el print X. Para que sea más fácil de entender. Profesor. ¿Sí? La variable, esa variable es la que va a comparar con el valor que alargue el potenciómetro. La variable, en principio, es un área de memoria que yo hago tres cosas. Defino, acá la declaro, acá Sí, la creo. comprendo lo que es la variable, pero int era para algo... Int era para decirle que es variable entera, que tiene números sin decimales, 1, 2, 3, 4, 5, no 1,2. Claro. Si yo le intento poner un valor 1,2 a una variable entera, se trunca la parte decimal y me deja solamente la parte entera.
Ahora, con la variable puede hacer dos cosas. Digamos, tres. La creo, le cargo un valor cuando la pongo a la izquierda o signo igual como acá. Y si no hay un igual a la izquierda, si no está la variable a la izquierda o un igual, lo que hace es consultar el valor, como acá. Entonces, yo acá la creo, y en esta línea del programa, en la línea 8, lo que hago es, le cargo un valor. El valor que tiene el analog read del A0. El analog read del A0 es la tensión analógica que tiene la patita A0 que está marcada en la placa. La A0 es la primera de las A0, es la que está más cerca del GND, es la que está cerca del GND. La A5 es aquella y esta es la A0. Entonces, cuando el programa pasa por la línea 8, se fija qué tensión tiene. La tensión es la que le hemos puesto con el potenciómetro. El valor ese, la tensión es un valor entre 0 y 5 voltios. La máquina lo convierte en un número decimal entre 0 y 1023, proporcional a la tensión, y lo guarda al resultado en X. Serie de println es una función particular que lo que está puesto entre paréntesis lo manda a la computadora para que lo veamos a través del monitor serie. O sea, lo que me refería, ¿sí? Lo que me refería era que X, por definición, va a ser un número entero. Sí. Y analog yo la estoy, un entero también. Y yo la estoy igualando a una señal analógica que va a tener decimales. No, porque analog read no es, digamos, le llamamos analog read porque se refiere a una variable que no va a ser binaria, no va a ser 0 y 1, pero no va a ser con decimales. Va a tener números enteros entre 0 y 1023. La función analog read no va a devolver números decimales, no va a devolver, va a devolver 1023 estados. O sea, 1, 2, 5, 8, 512, pero siempre números enteros. Analog read no devuelve números decimales, devuelve números enteros entre 0 y 1023, proporcionales a la tensión. O sea, no es en realidad no es una señal analógica. Convierte a través de un conversor analógico digital una señal analógica en un valor digital y me devuelve el valor digital. Pero ya un valor digital que no es 0 o 1, sino con distintos niveles, con 1023 niveles. Entonces, equipara el escalón más parecido de tensión y te da 512, más o menos 2,5 voltios. 700 y algo cuando esté 3 voltios. Cuando esté 4 voltios será un 900 y pico. O sea, será un número que es el valor aproximado de tensión que hay en un valor entero. O sea, ya la placa tiene el conversor analógico a digital y me devuelve un número con una precisión de 1023 escalones. Hay algunos conversores analógicos digital, no en esto, pero en la electrónica, que tienen más precisión, que tienen más decimales, entonces pueden dar más escalones. Este da 1023 escalones. ¿Se entendió? ¿O no? La variable de la vida real es analógica. Yo la paso por un circuito que genera una tensión analógica. Pero el Arduino, en la patita A0, lee esa tensión analógica y la convierte en un número. No en un 0 o 1, sino en un número entre 0 y 1023. El circuito Arduino se llama analog read a esa lectura de un número entero entre 0 y 1023. Si yo ese circuito lo hago andar a este programita, lo que hace es inicializa la comunicación para poder mandarme los resultados a través del monitor serie, lee el valor analógico, lo guarda en una variable y me lo muestra a esa variable por el monitor serie. Esto creo que ya lo habíamos hecho, pero estaría bueno si lo repetimos. No sé si los que tienen la posibilidad de hacerlo eléctricamente, háganlo eléctricamente.
y los que no tienen la posibilidad de hacerlo lógicamente, háganlo en el simulador, pero veamos de hacer la posibilidad de leer una variable analógica y mostrarla por pantalla. Los que ya lo hayan hecho, porque ya lo hayan hecho en clase pasada, prueben de ir avanzando con los opcionales, que sería hacer un programa que prenda el foquito 13 cuando ese valor de la variable analógica supere un valor límite que le pongamos. O sea mayor que 600, que se prenda el LED, o sea mayor que 300, ustedes pongan el valor que quieran, pero entonces nosotros cuando lleguemos a un umbral se prenda el foquito. Cuando bajemos se apaga. O sea, se tiene que prender cuando superemos y cuando bajamos apagarse. Un valor que nosotros destinamos. Entonces quiero que prenda el ventilador cuando la temperatura supere un cierto valor. Quiero que prenda la luz cuando el nivel de oscuridad supere cierto valor. Nosotros estamos simulando la salida del sensor con un potenciómetro. Pero se supone que en la vida real no vamos a estar con el potenciómetro. En la vida real va a haber un sensor que genera una señal analógica y nuestro programa reacciona a un cierto valor de esa señal. Entonces, la idea es, intentemos hacer eso, digamos, primero leer el valor analógico y mandarlo por el puerto serie y después intentar hacer los opcionales. No sé si alguno tiene las plaquitas Arduino para hacer el ejercicio físico o todos lo van a hacer con el simulador. Sí, yo la tengo, la plaquita. Vos la tenés la plaquita, perfecto. Carlos tiene la plaquita, José Luis y Oscar, ¿ustedes tienen plaquita para hacer el ejercicio físico? Sí, profe, yo se acuerda que se los mostré, sí los hice, los ejercicios. Ahora subo un video cortito que estaba experimentando con el servo. Con el servo, ya estás avanzado. Bueno, lo que pasa es que el servo, vamos a ver, si llegamos a ver el servo, pero primero quiero que afiancemos esto para estar seguro que lo que es señales analógicas, tanto de entrada, de la que ya hemos visto que es pasada, como una vez que todos hayan hecho esto, que veamos que todos lo tienen dominado, vamos a ver las señales pseudoanalógicas de salida. Porque el Arduino no tiene la posibilidad de generar señales analógicas, ni siquiera con escalones. O sea, no tiene la posibilidad de generarme 3,8 voltios, 2,5 voltios, 2,1 voltios. Me genera 5 o 0. ¿Sí? Pero tiene unas salidas que son una ondita que está arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, que se llama PWM, donde yo defino cuánto es el tiempo cuando está arriba. Entonces, esa señal no tiene un valor analógico, sino digitales, pero tiene un tiempo de estar en 5, un tiempo de estar en alto, que uno modula. Entonces, podemos con eso modular el ancho del pulso, modular cuánto tiempo va a estar prendido un motor, cuánto tiempo va a estar prendido un foco, y con eso podemos hacer regulación de potencia de motores o regulación de intensidad de foquitos LED. ¿No? Eso, si vos ya habías hecho la analógico, y no sé si has hecho la de los señales PWM que están acá, Oscar. Sí. ¿Habías hecho la de FADE también? Sí, también. O sea que ya tenés FADE y otra cosa. Bueno, si ya habías hecho esas dos, entonces podés intentar, a ver si te animas, yo les paso el ejercicio siguiente, para que le vaya quedando a buscar. ¿Tienen todos el WhatsApp? Yo sí. Se los paso al archivito por WhatsApp del ejercicio siguiente, que sería, para los que ya hayan hecho esto, que no estén esperando, porque la idea es que ninguno esté esperando, que los que ya lo han hecho, pasen al siguiente, los que no lo han hecho, hagan este. Si todos ya lo han hecho, pasamos al siguiente todos. Estaría bueno, profe. ¿Pasar al siguiente? ¿O alguno, sí. O alguno todavía no ha hecho este? ¿Todos lo han hecho? Carlos, José Luis,
Sí, yo hice uno de el pulsador con 2 LED. Y la parte el padre de, ¿lo han hecho? De atenuar. ¿De cuál es? No, no sé qué es. ¿Qué es? Bueno, ese de hacer la señal que atenúa la iluminación de un LED. A ver. No, todavía yo no lo hice. Vamos a eso. ¿Quién me dice que no lo hizo? José Luis. José Luis, o, bueno, ¿no lo has hecho en analógico o no lo has hecho a la atenuación del LED? No, no hice este ejercicio que estamos haciendo con variable de entrada analógica, no lo hice. Entonces hagámoslo esto, o sea, el que no lo hizo, más vale lo hacemos y nos quedamos tranquilos de que lo sabemos hacer, ¿no es cierto? Lo mismo al día. O sea, tratemos de hacerlo los ejercicios, no, es que ya lo hizo, ahora le estoy por subir en el WhatsApp el ejercicio siguiente como para que vaya avanzando. Pero no pasemos a la siguiente hasta que todos vayan hecho esto. Analía, ¿estás ahí? O no sé quién es el que dice Analía Aramayo o es otra persona. No, sí que sí. Perfecto. La idea de Analía es que intentemos hacer el ejercicio ese Analog Grid Serial, que logremos leer el valor del potenciómetro, ya sea en el simulador o en el circuito físico, y mostrar los numeritos de esos, de 0 y 1023, en el monitor serio. Profe, en la parte de ejemplos, cuando quiero poner analogía serial, no me sale como sea de serial. Me sale como info serial. ¿Cómo? En la parte de los ejemplos, en el ejemplo buscar en ejemplos básicos, ¿no? En ejemplos, buscar en lo que dice ejemplos basic o básicos. En los ejemplos, ahí en los básicos está Analog Grid Serial el primero. Si vos vas a los ejemplos analógicos, a veces ahí no está. Buscar dentro de los básicos, dentro de los basics, ahí está. Profe, yo aquí tengo ese que había hecho con el potenciómetro, ¿se acuerda? Con 2 brillo. ¿Y anda? La idea es que hagamos los ejercicios. Los que ya habían hecho los ejercicios estos con el servo, ahí les pasé uno del sensor de ultrasonido para que vayan viendo. Andar viendo a veces el sensor de ultrasonido y si queréis intentar hacerlo, y si avanza con eso, si tenés alguna duda nos preguntás, pero ya igual vamos a llegar nosotros ahí también. Si me decías algo, no sé, ibas a compartir el tema del ejemplo que habías hecho, o Carlos, no sé quién me preguntó. Carlos. Sí, no, le decía que aquí tengo este que había hecho con el potenciómetro, con 2 LED. Sí. ¿Y andaba? Y aquí lo tengo, pero no me está funcionando ahora. ¿Tenés el ejemplo en el simulador? ¿O sí, tenés... lo tengo. A ver, si querés compartirlo, yo te digo qué es lo que no está, bueno, no funciona y lo arreglamos. Bueno, o sea, no me anda en el Arduino. A ver. ¿Te anda en el simulador y no en el Arduino? Este es el que les mostré la clase pasada. Pero debo estar haciendo alguna conexión mal. En el Arduino no te anda. Sí, no me está andando. El otro día andaba, ahora ya no. Nivel 3, No sé si nivel 4, algo mal. pulsador 0. ¿Pulsador lo está poniendo en el 0? En el A0. Ah. ¿Puse 0 y que pone A0 o ahí? Yo pondría A0, pero ahí lo que pasa es que no sé si le vas a aumentar la línea esa de arriba y ponerle directamente en lugar de ponerle el pulsador, ponerle A0 ahí, brillo igual, Analog Grid A0. Porque A0 no sería un valor entero, ¿no? O sea, en la línea dice brillo, ponerle brillo igual a Analog Grid A0. Elimina la variable del pulsador porque... ¿Cuál? En la línea donde está brillo igual, ponerle brillo igual, Analog Grid A0, entre paréntesis. ¿Acá? No, más abajo, más abajo. Ahí.
¿Qué pongo? Es igual a analog read del acero. ¿Saco el pulsador? Eliminar el pulsador porque así trabajamos directamente con él. Si no, el pulsador tiene que ser un número como yo puedo. El otro día funcionaba bien, así ahora no sé qué ha pasado. Capaz que conecte algo mal. Puede ser que esta cosa, brillo, analog right. ¿El 3 y el 4 era? El 3 y 4, sí. No, pero lo que pasa es que teníamos que usar las salidas PWM, que eran los Aquí dice billo. los pines que tenía la liñita, ¿te acuerdas? ¿Cómo? El 5, el 3, el 5, el 7. Ah, no, pero es que este estaba con... Ya lo cambié acá en 3 y 4. Pero aquí el 3 y 4, pero el 3, el 4 no es analógico. El 4 ¿Cómo? Sí. Puede ser 3 y 5. 3 y 5 pongo. Claro, el 4 no va a andar porque el 4 no es analógico. No es PWM. El 3 o el 5. Ahí sí va a andar. Debería. Pero esos son los focos, ¿no? ¿Cómo? En el 3 y El el 5. van al 3 y 5. En el 3 y el 5 tenés que poner ahora los LEDs. O sea, tenés que poner LED físico de verdad en sus pinos. Sí, pero no están dando. El otro día me andaba bien y ahora no sé qué pasa. A ver, tenés pues. Capaz que echa mal la conexión. La de los focos es la misma. La patita larga de los LED, fíjate que la patita larga de los LED es para el lado de los pines, no para el lado de... ¿Cómo? El pulsador capaz que está... El pulsador conecte uno a la fase y otro al neutro, y el del medio al acero. No sé si estás usando el pulsador. ¿Estás usando el pulsador? ¿Tu programa lee el pulsador? ¿Hola? ¿Tu programa está leyendo el pulsador? Sí, en acero. No, pero el acero no el acero te quiere el potenciómetro, ¿no? No el pulsador. El potenciómetro. El potenciómetro, perdón. Tensión es variable, ¿no? El potenciómetro está al acero, la pata del medio. A ver, ¿los LED están siempre prendidos o están siempre apagados? ¿Cuál es el 5? No, están todo apagado, no funciona. Poner un cablecito que da 0 y 5 voltios para ver si el problema es la señal del potenciómetro. Vamos a ponerle un cablecito desde la 0 hasta los 5 voltios. O sea, ponerle un cable derecho de la patita A0 hacia los 5 voltios, un cable derecho. Entonces, ahí tenía que estar prendido. O sea, vamos a eliminar si es que hay un problema con el potenciómetro. O sea, vamos directamente a ahora, el acero va al medio del potenciómetro. El acero debería ir al medio del potenciómetro, sí. Y cada una de las patas va al... Uno a 0 y el otro, o sea, uno a GMD y el otro a 5 voltios. A 5 voltios, sí. Pero para eliminar cualquier problema que hubiese, ponerle el acero con un cable derecho a 5 voltios. Entonces, y saco el... Por ahora lo sacamos al potenciómetro. Le generamos los 5 voltios, tiene que prender los LED. O sea, el potenciómetro lo pongo a 5 voltios. Ahí le estamos poniendo 1023, o sea, debería estar 1023-4, debería estar prendido. Ahí está en 5 voltios. Si eso anda, vamos por el lado de la parte eléctrica. Si no anda, hay que ir por el lado eléctrico de ver los circuitos de los LEDs. Si sí anda, hay que volver al circuito anterior y ver qué está pasando con el circuito del potenciómetro. Los LEDs son los mismos que recién. 3, 5. 5. Fase neutro. Sí, pero la normalidad de acero ahora debería ser
5 voltios. ¿No? Sí, lo pase al del potenciómetro 5 volt. Claro. La otra cosa que te estaría faltando es el pin mode output, el pin LED 4. Hay uno que prende muy poquitito, uno de los Le focos. falta el pin mode, le falta el pin LED 4 de declararlo como output. Vos estás declarando como output solamente el 3. De manera que tengo los dos ahí. Anda, no anda. Ahora anda. Un poco, ¿no va? Como un poco. A ver, la prueba. Profesor, ¿Has compilado el programa? profe, ¿Sí? Sí. ¿Sí alguien está preguntando algo? A ver, prueba. sí, profe, ¿podría poner en pantalla la manera que puso el ejemplo este nuevo con el potenciómetro? ¿Y cómo no? Ahí le comparto. Yo hice un programa que es parecido al que había. Sí, Lo que hice fue, porque digamos, el programa que está ahí a veces tiene alguna cuestión no muy clara de que define la variable dentro del loop. A mí me gusta declarar las variables afuera, me parece mucho más prolijo, declarar la variable aquí afuera, no aquí adentro. Si yo le pongo int x en la línea 8, si yo pusiese ahí int x, la estoy declarando y usando la variable dentro del loop. Pero no queda claro porque todas las vueltas que pasa el programa se crea de vuelta la variable y entonces es más prolijo.
que la variable esté creada arriba y cuando uno la tenga que usar, la referencia a la variable ya está creada. Entonces, si en dos pasadas loops uno quiere usar el valor anterior, puede hacerlo. A mí me gusta mucho más. El programa va a hacer, diríamos, cuando yo varíe el potenciómetro, Me va a mostrar serie de println es una instrucción que lo que hace es exterioriza un valor. ¿Cómo lo exterioriza? Lo envía a través del puerto de comunicación serie. Serie de println es una instrucción que manda información por el cablecito USB. O sea, el microcontrolador que está acá tiene la posibilidad de, mientras está funcionando, usar la comunicación del puerto USB. Lo usa para cargar el programa, pero también mientras esté ejecutando el programa, él puede mandar cosas y también puede recibirlas. Ya vamos a ver cómo se recibe. Y este microcontrolador, particularmente la placa Arduino, tiene la patita 0 y 1, la 0 y 1, que son las dos que están acá arriba, la 0 y la 1, están conectadas también al RX y al DX de acá. O sea, la recepción y la transmisión a través del puerto USB se produce en paralelo por el puerto USB y también por la patita 0 y 1 de acá. Entonces, si uno pone un circuito eléctrico, como por ejemplo un módulo Bluetooth conectado a la patita 0 y 1 de acá, es la misma información que nosotros estamos mandando por el puerto serie y que aparece en el monitor serie, que es este cosito, este programita que está al lado de la lupita que tenemos acá, este es el monitor serie. Esa misma información del monitor serie, en lugar de aparecer por la computadora, la podríamos estar mandando a un celular, sin que cambie ni una línea de código en nuestro programa. Porque Serial Begin inicializa la comunicación serie tanto para el USB como para la patita 0 y 1. Serial println envía información por los dos lugares. Si está conectado el monitor serie, va a aparecer en la ventanita de la computadora. No está conectado el cable USB, sino que está alimentado el Arduino directamente desde el jack. Que lo puedo alimentar desde el jack, ahí con una batería o con una fuente. Entonces, si quiero, puedo usar la 0 y 1 para mandar la información hacia el módulo Bluetooth. ¿Algunos tienen alguna duda respecto a este programa? ¿O quieren esperar 5 minutos más? ¿En sí significa que hay duda o que está todo bien? ¿Hay duda o está todo bien, José Luis? ¿Está todo bien? Lo estoy tratando de hacer. Está. Entonces esperamos. Le dejamos que espere cuando lo tenga hecho o cuando tenga duda, avise. Analía, ¿cómo va? ¿Está tratando de hacer? ¿Está haciendo la simulación? ¿Cómo va la cosa? Lo estoy haciendo, lo que no me aparece en la placa. Solamente me aparece el texto así como usted lo está compartiendo. ¿No te aparece el dibujo de la placa, decís? Ajá, no me aparece. No, el dibujo de la placa yo ahora no lo tengo puesto, pero vos tenés el simulador. ¿Vos cómo lo estás haciendo? Sí. ¿Y en el simulador no te aparece la placa? No, no aparece. ¿Te animas a compartir tu pantalla y vemos? No, usted solito así como usted lo puso en el ejemplo. Pero esto habría que, para simularlo en el simulador, habría que entrar en el Tinkercad. O sea, habría que entrar en el Tinkercad. ¿O estás usando el Tinkercad como simulador? No me acuerdo, Mario. X, está bien. Está bien. No. Ya. Y sube. Subir. Subir. Ahí está. Muy bien.
Está- ¿Vas a compartir la pantalla, Analia? Estoy entrando en el Tinder que la profesora está haciendo con el simulador de Arduino. A ver. Ah, ahí como que intentó, pero quedó ahí. Ahí hizo un intento. Profe, ¿Sí? no sé si ahí llega a tomar la pantalla de la PC. La llego a ver, pero poco, pero si algo se ve. Se veían unos numeritos, no sé qué numeritos eran. No llegué a Sí, estos son los números que 170, están 100. variando. Esos son los números que están mandando. Le podés poner un delay más grande, creo que estaba en delay 1, poner un delay 100, si querés, un 500, para que mande un par de números por segundo. Con delay de 500 Bueno. va a ser, entonces vas a poder leer los números, si no, pasa, no se puede leer. Primera cosa, ¿no es cierto? La segunda cosa sería empezar a variar el potenciómetro y deberían variar los números. Cuando llega a un extremo, debería estar en 0. Cuando va subiendo, 100, 200, 500, 600, cuando llega al máximo, va a llegar a 1023. Claro. Ahí lo comparto, profe, ahí logré que ande, parece que hay una conexión mal hecha. Perfecto, a ver, a ver. Ahí está ya. Bien. Ahí está andando, José Luis. Sí, sí. Está. Y Ahora entendí qué está haciendo. Bien. lo que está haciendo en realidad está leyendo y informándonos. O sea, cuando leíamos la variable digital, prendíamos un foquito para avisar que estaba en alto. Pero como una señal analógica, va a ser difícil que avisemos que estamos leyendo solamente cuando estamos apagando focos. Entonces, mandamos una comunicación serie con el valor que estamos leyendo, a los efectos de que estemos seguros que está leyendo. Pero después en el programa, a veces usamos ese valor y si ese valor es mayor que 500, prende el ventilador y ni miramos el valor que leemos, ¿no? Sino que vemos el efecto directamente. Así, anda y me decís, José. Sí. Sí, funciona bien. Funciona bien, así que estoy pasando al otro ejercicio. Perfecto. Lo que es interesante lo que hizo José ahí, él usó las cosas que van en el ejercicio siguiente, ¿no? En el sentido de que él está haciendo analog write. Digamos, analog write es ya no la lectura de la variable analógica, sino la generación de una señal analógica. ¿Tá? Que en realidad nosotros no generamos señales analógicas, sino generamos señales pseudoanalógicas. Eso está explicado un poco en el machete ese que yo les recomendaba, del manual de Arduino en español, de Sonomaker. Ahí les comparto el machete, no sé si están viendo ahí el manual de Arduino en español. ¿Se acuerdan? Yo les recomendaba tenerlo a mano. Al manual del Arduino en español, creo que lo están viendo ahí o no. O están viendo el programita. No sé qué ventana estoy compartiendo.
Creo que estoy compartiendo. ¿Hay manual de Arduino en español o no? ¿Están viendo ustedes el manual de Arduino? ¿Lo ven? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, ese machete que está ahí, hay una parte que es las señales, las salidas analógicas, que está explicado acá con unos dibujitos interesantes, que por eso lo estoy poniendo para ver los dibujitos, para poder explicarles. Normalmente yo los dibujaba en el pizarrón, pero acá los voy a ver. Las salidas, ahí están los bucles, salida de control, el while, el if. Todo esto yo les explicaba temprano, está acá bien explicado mucho más en detalle, ¿no? Pero aquí hay entradas y salidas analógicas, analog read de lo que usamos recién, y ahora analog write, las salidas analógicas, El Arduino no tiene salidas analógicas de verdad, pero tiene salidas PWM, que son esas que tienen la viborita. Están no en el lado de las patas analógicas, sino dentro del lado de las patas digitales. Dentro de las patas digitales, no de las analógicas de la 0 a 1 a 2, sino dentro de las digitales, hay alguna que tiene la viborita, que es como una ondita sinusoidal, que la 3, la 5, la 9, la 7, que son patitas que se pueden poner en un modo particular, que se pueden poner en el modo PWM, Pulse Width Modulated, ancho de pulso modulado. Cuando la patita está en ese modo, la patita no tiene 0 o 5 voltios, sino que tiene una onda cuadrada generada. Que una onda cuadrada que no va a ser simétrica, que va a tener un ancho de pulso alto y un ancho de pulso bajo. Y el ancho de pulso alto o bajo se pueden modular de acuerdo al valor que yo quiero para que sea más grande o más chico el alto. Por ejemplo, si yo tengo ahí una salida PWM de un 10%, puede tener un 10% del tiempo en alto y un 90% del tiempo en bajo, que es el primer dibujito que está ahí. La tensión promedio va a ser esa celestita, que va a ser un 10%. O sea, va a tener 0,5 voltios. El 10% de 5. Si yo le pongo 50%, o sea, va a tener el mismo tiempo en 5 voltios que en 0 voltios, el promedio va a ser 2,5 voltios. Eso saldría una salida PWM de un valor 50%. Si le pongo una salida PWM de más tiempo, no sé, de un 90%, voy a estar el 90% del tiempo con 5 voltios y el 10% cero. 90% 5 voltios, 10% cero. Entonces voy a tener una señal que va a tener 0 y 5, 0 y 5, pero mucho tiempo el 5 y un pedacito de 0. Mucho tiempo el 5, un pedacito de 0. El valor promedio va a ser el 90% de 5, que va a ser más o menos, no sé, 4,5 voltios, 4, algo. El programa va a poner directamente la salida en modo PWM con tanto porcentaje y la patita va a quedar alto o bajo, va a quedar automáticamente generando esta señal. ¿Hasta cuándo? Hasta que el programa le cambie la señal. O sea, el circuito eléctrico que tiene el Arduino se va a encargar de que estas patas vayan subiendo y bajando. Yo podría por programa ponerlo en Digital Write High, un delay, Digital Write Low, un delay. Podría yo generar la salida así. Sí, pero mi programa tendría que estar constantemente haciéndolo. En cambio, las señales PWM, yo le doy una instrucción de que se ponga en modo PWM con tal valor de señal y ya la patita queda haciendo esta señal automáticamente. Es como que el hardware, el circuito eléctrico que tiene la placa, ya es capaz de generar esta señal. Entonces yo mi programa lo libero, y mi programa le da esta instrucción y después queda libre para otra cosa. Entonces, la instrucción es analog write, el número de patas, pin y el valor. El valor es un número entre 0 y 255. Analog write, la patita 5,0 la va a poner 0 siempre. La patita 5,255 la va a poner 5 voltios siempre. Pero si yo le pongo valor intermedio, le pongo 1, va a estar 254 tiempos en 0, un tiempo en alto. 254 en 0, un tiempo en alto. Va a ser un pulsito chiquitito. Si le pongo al otro extremo
254, va a estar 254 en alto, 1 es 0. 254, 1 es 0. Cualquier valor intermedio va a ir cambiando la relación, el ancho del pulso en alto, el ancho del pulso en bajo. ¿Para qué se usa esta señal? Esta señal rara, que uno dice, muy qué extraño, qué complicado. Bueno, si yo con esa señal alimento un motor, el motor va a estar prendiéndose y apagándose muchas veces por segundo, pero eso no le hace nada. Si yo al motor le quisiera regular la potencia bajándole la tensión, se quema, porque consume mucha corriente y se quema. En cambio, si yo quiero modular la potencia del motor prendiéndolo y apagándolo a la tensión máxima muchas veces por segundo, con una señal PWM, regulo la potencia. Entonces, esto se usa mucho para regular potencia de motores. Se puede usar también para regular la intensidad de un foquito LED. Si yo un foco incandescente viejo, de los comunes, de los viejos, no de los actuales, sino de los viejos, le reduzco un poco la tensión, baja la iluminación. Entonces yo podría modular cuán fuerte, cuán débil quiero la intensidad de un foco, bajándole la tensión. Ahora, si es un LED, no. El LED, yo le doy tensión, prende. Y llega un momento que le voy bajando la tensión y sigue prendiendo, y llega un momento se apaga. No va a disminuir la tensión, la iluminación, porque yo le baje la tensión, sino o está prendido o está apagado. Entonces, si yo quiero atenuar la iluminación de un LED, tengo que meter una señal PWM, donde yo lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago muchas veces por segundo, y en mi ojo, en realidad no detecta que se está prendiendo y apagando, sino mi ojo promedia y lo que ve es una disminución de intensidad. Entonces, si yo quiero regular la intensidad del foco LED, puedo hacerlo conectando el foco LED a una señal PWM y entonces ahí voy a ir regulando la intensidad. Ese era el ejercicio que está planteado en el ejercicio siguiente de el FADE, es un programita que va haciendo que suba y que baje, que suba y que baje de iluminación, o lo podemos hacer con un potenciómetro, como había hecho José Luis, o con Carlos creo que había hecho el ejercicio, donde va leyendo la señal analógica y va escribiendo la señal analógica de acuerdo al valor que lee. La idea es que seamos capaces de usar señales PWM para prender foquitos LED y atenuar la luz. Intenten hacer ese ejercicio. Profe, ya encontré la falla ¿En cuál? del potenciómetro, que no anda ahora, ya anda. ¿Así? ¿Qué es lo que era? ¿Comparto? ¿Está conectado o compilación? A ver, ahí estoy conectado. Ahí estás compartiendo, lo intentaste compartir, pero no se compartió. Bueno, ahí está el... Ahí capaz que hay que esperar o no. No quiero mostrar el monitor serial. ¿Qué pantalla compartir? ¿Se ve? No, no se ve nada. Se ve Carlos intentando compartir y nada. A ver. Es que siempre tengo problemas con el Zoom. La flechita verde y después hay que elegir la pantalla que quieres compartir Sí. y poner share, la flechita celeste. Para compartir hay que hacer como 2 pasos. Ahí está. No sé por qué está oscuro. Pero ahí sí se ve. No, ese hay que darle tiempo. Si está oscuro ahí, a veces porque está con poca memoria virtual la máquina, si lo moves al programa por arriba y por abajo, se va a poner en blanco. Se va a poner bien. Voy a poner el monitor serial para que se vea como... Pero ahí se atenúa la iluminación. Vos estabas poniendo un analog right a una patita y le estabas apagando los LEDs. Entonces, vos estás logrando atenuar la iluminación. A ver. Bueno.
¿Ahí se ve o no? Ahí se ve tu programa, pero no se va a ver el monitor de serie. El monitor de serie, o compartís el programa o compartís el monitor de serie. No podés compartir, porque son como dos pantallas independientes. Vos tenés que elegir perfecto. cuál de los dos compartir. Bien. A ver. Ahí se ve el monitor serial. No, se ve tu programa. ¿Qué hago? Deja de compartir la pantalla, ponle a compartir de vuelta con la flechita y ahí te va a aparecer todas las ventanas. Que tenés. Ahí está, ahora sí. ¿Puede ser? Ahí se ve LED 3 brillo 255, dice. Sí, ahí estoy bajando. 24, 160, 118, 56, 0. Ahí vos estás con el potenciómetro cambiando el valor, ¿no es cierto? Sí. Ahora lo muestro porque estaba funcionando bien ahora. Muestra un valor del brillo ahora. Vos aparte lo ves, que eso atenúa la iluminación. Sí, se lo ve. Ya lo voy a mostrar, pero quiero volver de nuevo a... Ahí se me ve. Ahí te veo, sí, sí. Pero es que para que se vea... Ahí se... ¿Se ve ahí? Muy poquito, a ver, ahí... Ya se los ve prendidos los LEDs, no los veo que se apaguen, ni que se atenúen. Sí, no, es que estoy ubicándolo. A ver ahí, ¿se lo ve? Sí. Ahí está. Ahí se ve que se atenúa. Entonces, ahí vos lo vas regulando, que se prenda poquito. En realidad no se prende poquito. Se prende y se apaga muchas veces y está más tiempo apagado que prendido. Por eso la sensación es que se prende poquito. Ahí están apagados. Claro. Pero en realidad lo que se está generando es una cierta PWM donde lo prende y lo apaga muchas veces por segundo. Tenía mal conectado, por eso no andaba. ¿Ah? Ese lo conectó mal el neutro. Claro. Profe, ¿Sí? a ver, yo realicé el programa en donde si el potenciómetro define una variable mayor que un número que yo desee, se encienda un LED que esté en la pata 13, por ejemplo. Sí. Le comparto la pantalla porque Sí, quiero ¿cómo? hacerlo funcionar. ¿Y anda? Y me compiló todo, pero esa vendría a ser la pantalla, ¿la puede ver? Sí, sí, sí. Sí. Se ve con letras Bueno, chiquitas, pero se ve. Serie begin, pin mode, void loop, X igual a la unidad 0, less 0 print X. Si X es mayor que 550, prendo. Ajá. ¿Y anda? me compila perfecto, pero no funciona. ¿Está prendido o está apagado el foquito?
Eh, a ver. Ah, no, ahí sí. ¿Cómo Está queda? permanentemente encendido, con una tenue luz. Está encendido con una tenue luz. Ajá. Sí. ¿Alguien le puede dar un poco de luz a qué es lo que le está pasando? ¿Alguien se anima a mirar el programita este y ver qué puede estar pasando? ¿Alguien encuentra algún error en este programita? ¿Qué le estará pasando? ¿Sobre qué elemento estamos accionando nosotros? ¿Cuál es nuestro elemento? Digamos, ¿a quién estamos controlando? Estamos controlando el LED, El LED. la salida ¿Dónde 13. está el LED? En la salida 13. La salida 13. ¿Lo hemos declarado el 13 en modo salida con el pin mode? Sí. Sí, perfecto. ¿En algún momento del programa lo prendemos al LED? Sí, cuando el X es mayor a 550. En la línea 18. ¿Y en algún Y momento del nunca lo programa lo apago. apagamos al LED? No, ahí está. Ahí tengo que apagarlo En antes. algún momento tendrás que apagarlo, si no, cuando se cumple la conexión lo prende y queda para siempre prendido. Está bien, entonces, listo. Ya lo controlo y veo el tema. Después lo compartís si querés, pero digamos, hay que ver Está cuándo claro. y bajo qué condiciones se apaga, ¿no? Ese es un tema interesante también a tener en cuenta, digamos, ver si es con el mismo valor que lo apago, que lo prendo, porque si estoy prendiendo un foquito, capaz que lo prendo de apago de mismo valor, pero por ejemplo, si yo estuviese prendiendo una bomba para llenar un tanque de agua y el nivel S500 sería la altura del tanque, yo en realidad no tendría que prender la bomba con 500 y apagarla con 500, porque está chin, 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 prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Yo tendría que prenderla cuando el tanque está en 200 y apagarlo cuando llega a 500. O sea, no siempre el nivel para prender y apagar es el mismo. Si yo estoy prendiendo un sistema de aire acondicionado para enfriar algo, y capaz que tampoco voy a tener, qué sé, si la temperatura es mayor que 25 grados, que prende el aire acondicionado. Si es menor que 25, que lo apague. No, yo diría, si es mayor que 20, que lo prenda, o no, si es mayor que 25, que lo prenda. Y que lo deje prendido hasta que la temperatura sea menor que 20, para que haya un rango de trabajo. O sea, no siempre es un valor que superado prende y después apago. A veces son dos valores distintos, ¿no? Pero, bueno, póngalo con el mismo valor, con dos valores, como le guste, pero en algún momento el programa tengo que prenderlo y en algún momento el programa tengo que apagarlo. Copiar. ¿Profe? ¿Sí? Tengo una duda, estaba probando con la librería del ultrasonido en el simulador, porque no tengo ese componente en mi cajita de Arduino, Sí. y tengo problemas para usar la librería del ultrasonido. Probé con HCSR04.h y no me la toma, y también probé con otra librería que estaba buscando en internet que es ultrasonido, ultrasonic, y tampoco no la toma. En el Me- simulador, este, habría que ver en el simulador qué librería usa, vamos a ver. Si no, se lo puedo usar sin librería. Como está puesto ahí en el ejemplo, sí, sí, como está en el ejemplo, sí funciona. ese sí, Con librería no me la toma. ese sin librería. No sé el simulador qué librerías acepta, ¿no? Claro, Como que es más limitado en cuanto a la cantidad de librerías que tiene disponible. bien, bien, me fijé en eso. ¿Verdad?
Si alguno tiene un ejemplo, el ejemplo ya funciona ahora que le has puesto la modificación para que prenda y apague. Profesor. ¿Podría hacer? ¿Sí? ¿Lo podría hacer grande? Sí. Acá lo estaría mostrando. Ahí se apaga el LED y ahí se enciende el LED. A ver. A ver, voy a apagar una lámpara acá que tengo, así se ve mejor el LED. Ahí lo enciendo y ahí lo apago. Cuando llegas a un Lo umbral. enciendo y lo apago. Claro. Llegas a un umbral, lo encendés. A un umbral de 550, que es lo que yo puse. Ahí estaría encendido. Te lo muestro ahí. Y ahora lo apago cuando está por debajo del valor de 550. Está. El monitor serie en realidad lo usamos solamente para chequear que esté haciendo lo que queremos que haga. En la vida real, si esto es un sensor que nos da temperatura, simplemente lo calibramos y chao, y no hace falta que nos esté tirando el valor, sino que funciona, que prende y apaga la estufa o el ventilador con cierto umbral que definimos, ¿no? Que podemos definir un umbral para prender, uno para apagar, que prenda cuando supera los 500 y que apague cuando baje de 200. No sé si podemos tener, digamos, dos valores distintos, ¿no? Bien. Tratar de hacer el ejercicio ahora de atenuar el LED, el que está, el FADE, ese que atenúa, y después el opcional, que leyendo la variable analógica, yo atenúo el LED. Lo que hay que tener en cuenta es que la lectura analógica se leen valores entre 0 y 1024, y cuando yo escribo, cuando yo genero señales analógicas, estas PWM, se usan valores entre 0 y 255. Eso, ¿por qué? Mirá, porque lo que fabricaba un Arduino les quedó el circuito así, y en lugar de hacer las dos de 1024, hicieron 1024 la precisión de la lectura y la escritura solamente con 256 valores. O sea, cuando yo voy a generar señales no tengo 1023 valores, tengo solamente 255. Entre 0 y 255. Entonces, eso, pruébenlo, porque es interesante. Después, para manejar la potencia de los motores, vamos a usar este tipo de señales PWM. La señal PWM, yo hago un análogo write y la patita queda, si yo pusiese un osciloscopio, vería que está en el modo ese, subiendo, bajando, subiendo, bajando. El programa lo único que hace es la pone en modo PWM y hace un análogo write, y de ahí en más la patita queda en ese estado hasta que el programa le cambie el estado. Entonces, el circuito interno se encarga de mantener esa oscilación, ¿no? Si está conectado un motor, por supuesto un motor a través de un relé, a través de un relé de estado sólido, un MOSFET, no un relé mecánico porque no le alcanzaría la frecuencia, podría estar regulando la potencia de un motor. Podría regular la potencia de un motor a través de un transistor MOSFET que genere, digamos, la corriente suficiente. Bien. A ver, ¿alguien más? Analía, no sé si nos contás qué es lo que estás haciendo, si nos mostrás lo que estás haciendo.
Si tenés alguna duda, alguna cosa que quieras que te explique. Me estoy tratando de seguir lo que le va explicando a los chicos porque el Tinkercad directamente no me carga. Ajá. O sea, hace rato que estoy esperando. Ah. Oscar, vos estabas con el tema de ultrasonido, ¿querés compartir alguna cosa? ¿Querés que veamos a ver? O voy a intentar a ver el Tinkercad. No, claro, Cada vez. ¿Cómo se Ya hace tiempo que estoy así con la pantalla. Eso que dice está el relojito de Gabriel. Sí. Y por más que lo vuelvo a intentar cargar, no pasa nada. Ajá. Y debe ser el tema de el ancho de banda del Internet. El Internet está muy exigido últimamente por muchos usuarios simultáneos. Me hablaron acerca que atenúe el LED, José. Carlos ya sí, creo que sí. Sí, ya funcionó. Atenúa el LED, perfecto. Y entonces, vamos a ver. Estoy intentando entrar, sí que para ver lo del sensor de sonido.
Vamos a ver, digamos, en general, lo que es la salida PWM no requiere grandes explicaciones, solamente que por eso modulamos la potencia, ¿no es cierto? Nos queda tiempo, vamos a tratar de ver esto de sensor de ultrasonido. Yo les pasé ahí por el chat el tutorial. Vamos a tratar de ver de qué se trata este sensor, que es un sensor raro. Es un sensor que tiene algo de electrónica, pero poco, y más bien el procesamiento lo hace el Arduino. ¿Cómo funciona este sensor? Vamos a ver. Yo voy a compartir la pantallita con la misma hoja que les mandé por chat, ¿no? Por el chat de Facebook. El sensor de ultrasonido es el sensor que tiene dos ojitos, clásico que uno lo ve en todas las películas, todos los robots, tienen el dibujito con los dos ojitos, que en realidad son distintos, porque uno emite y el otro recibe. Si bien parecen simétricos, son totalmente distintos, ¿no? O sea, el sensor tiene dos ojitos, uno y otro parecen las dos iguales, pero hay uno que es un parlante que está emitiendo un sonido no audible, y otro es un micrófono que está recibiendo, está captando. Tienen esta forma particular con enfoque para que uno emite un sonido y el otro no recibe el sonido de forma directa porque están enfocados dos, entonces no va a recibir de forma directa, sino que cuando haya algún obstáculo, el sonido va a ir, va a chocar el obstáculo y va a regresar, y entonces el micrófono va a recibir. O sea, tiene un parlantecito que emite el sonido. Si no hay nada, el micrófono no recibe. Si hay un obstáculo, el parlante emite, choca en el obstáculo, regresa el sonido y el micrófono lo detecta. Y entonces eso nos va a permitir, calculando cuánto es el tiempo que tarda entre que va y recibe el eco, saber cuán lejos está. Si está cerquita, va a hacer pip, entonces va a detectarlo muy cerca, entonces va a saber que hay un objeto cerca, porque va a ser muy próximo el emitir que van a recibir. Si está muy lejos, va a hacer pip y va a tardar un tiempo hasta que vuelve, y entonces uno va a poder calcular el tiempo que tarda la onda sonora en regresar. Esto permite detectar distancia entre 5 centímetros, 4 centímetros y 2 metros, con una precisión de tal vez 1 milímetro. Pero si bien es muy dependiente de la presión atmosférica, porque depende de la velocidad de sonido del lugar, y la velocidad de sonido depende de la presión atmosférica, y entonces, bueno, hay un error importante respecto a la presión atmosférica que se puede corregir, pero hay que calibrarlo en cada momento. Si yo tengo calibrado el sensor acá y me voy a San Antonio de los Cobres, a 1500 metros de altura, la presión atmosférica es mucho menor y hay un error importante de lectura. Tal vez un error de más de un 20%. O sea,
Va a haber errores importantes de lectura cuando haya variaciones de presión atmosférica. Entonces, el principio de funcionamiento es un parlantecito emite, Ya termina. recibe. Y tiene ¿Sí? la forma, tiene 4 Sí, patitas. ya termina. Sí, va a estar 9. El sensor tiene, acá lo vemos, ahí se ve, tiene 4 patitas, una es GND y la otra VCC. O sea, 0 voltios y 5 voltios, está fácil, eso es para darle energía. Y después tiene una que es el trigger y otra que es el eco. El trigger lo va a comandar el Arduino. Cuando yo levanto el trigger, empieza a emitir sonido. ¡Pi! Un sonido no audible, pero empieza a emitir. Bajo el trigger, se calla. Levanto el trigger, ¡pi! Empieza a emitir. En cambio, el eco, el sensor me lo va a manejar. El trigger lo va a manejar el Arduino. El eco lo va a manejar el sensor y el Arduino va a recibir la señal. El trigger se va a poner en alto cuando el micrófono está recibiendo señal. El eco. El eco se va a poner en alto cuando el micrófono está recibiendo señal. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de trabajo? Yo desde el Arduino le voy a levantar la señal de trigger. Va a empezar a emitir pi y voy a quedar escuchando el eco. Cuando recibo eco, significa que hay un obstáculo. Y mido el tiempo que pasa entre que yo activo el trigger y yo recibo el eco. Cuanto menos tiempo, más cerca el objeto. Si pasa cierto tiempo, que el tiempo que tarda el sonido, recorre 2 metros, 2 metros y medio, y no recibo eco, significa que no hay nada. Entonces, mi sensor va a trabajar. El Arduino le va a tener que generar la señal de trigger y quedar escuchando el eco. Si no recibe eco, no hay nada. Si recibe eco, calcula cuánto tiempo tardó de que él puso el trigger hasta que recibe el eco, y ese tiempo va a ser proporcional a la distancia del objeto. Con alguna formulita de la velocidad del sonido, no sé, va a conseguir calcular, pasar ese tiempo en distancia, en centímetros. Eso es lo que está puesto en este programita. En este programita que está puesto acá, en el ejemplo, está puesto justamente de conectar el eco y el trigger, digamos, el VCC y GND, lo conectamos, y después conectamos el eco y el trigger, y en este programita lo hacemos a mano. Ponemos la patita 9 en modo salida, que la vamos a tener conectada al trigger, la patita 8 en modo entrada, porque ahí va a estar conectado el eco, ahí el sensor nos va a avisar en la patita 8, nosotros vamos a decirle que empiece a generar el sonido en la patita 9, y nosotros vamos a recibir la señal de que está recibiendo el micrófono en respuesta en la patita 8. Y este programa, Digital Write 9,low, ponen bajo la 9 para que se calle un ratito, espera un ratito con el micrófono, con el sensor sin emitir ruido para que se silencie. Después pone la 9 en high, empieza a hacer sonido, un sonido no audible. Hace ahí un delay para compensar un tiempito. Y después usa una función nueva. Pulse in 8, high. Esa es una función nueva que no conocíamos. Esa es una función que el Arduino queda esperando hasta que la patita 8 esté en alto. Esa es una función nueva que no conocíamos. El Arduino va a quedar esperando hasta que la patita 8 quede en alto. O sea, el programa lo hacemos que quede esperando hasta que una señal eléctrica tenga el valor que le decimos. ¿No? Entonces es una función nueva que no conocíamos. Pulse in viene como anillo al dedo para esto, porque le ponemos pulse in 8, high y va a quedar el programa esperando hasta que la patita 8 esté en alto. Y nos va a devolver el tiempo que tardó en milisegundos. Y después hacemos una formulita, distancia igual al tiempo que es que tardó por 0,017 y lo convierto en entero y me da, convierto tiempo en centímetros. Este programita simple, si lo ponen, si consiguen el sensor de ultrasonido y lo ponen a funcionar, va a andar. No es el mejor programa.
la mejor forma es usar una librería. Es mucho más simple. Es mucho más simple usar una librería. Por ejemplo, hay una librería que, digamos, definimos la librería y después directamente distance sensor, measure distance y directamente leemos la distancia. Es más fácil. Pero está bueno saber cómo funciona y tener alguna idea, y aparte para ir aprendiendo otros programas, para ir aprendiendo otras funciones, como por ejemplo esta pulsing, que es una función que nos puede servir para otras cosas. Cuando nosotros esperamos que el Arduino quede esperando una señal eléctrica, podemos usar esa pulsing. Pulsing, la patita 2 en high, bueno, va a estar esperando hasta que la patita 2 esté en alto, y les va a devolver el tiempo que tardó desde que yo llame la función hasta que se puso en alto. Se usa mucho ese sensor de ultrasonido. El sensor de ultrasonido está bueno para, si yo hago un autito, saber si no hay nada y puedo avanzar. No está bueno para encontrar un objeto y agarrarlo, porque no me dice exactamente dónde está. Me dice si tiene un cono de detección de más o menos 45 grados para cada lado, donde él detecta si hay un objeto en ese cono, pero no me dice en dónde está. Entonces, si yo tengo que ir a buscarlo al objeto, me va a costar. Si yo tengo que avanzar mientras no haya nada, está fácil. Cuando hay algo, freno o vamos para atrás. Pero si yo tengo que, con este sensor, detectar un objeto e ir a seguirlo, voy a tener problemas porque el sensor no es un rayo láser direccional, sino es una cosa bastante omnidireccional, tiene 45 grados para acá, o sea, más o menos 90 grados de amplitud, donde él detecta. Entonces, no va a ser un buen sensor para encontrar cosas, sí es un buen sensor para no chocar con cosas. También lo podríamos usar, por ejemplo, en una puerta, si lo pongo al lado de arriba, cuando alguien se acerca, que se abre la puerta, ¿sí? Si bien ahí se usan otros sensores infrarrojos, pero podría ser un sensor a distancia. Lo podríamos usar en un lavamanos, para que cuando alguien se acerca, se active el agua. Sí, se podría usar, de hecho, en algunos experimentos se usa. Pero la aplicación más usual es el autito para que el autito ande y no choque. Lo podríamos usar como un sensor de estacionamiento hacia atrás del auto, para que cuando se acerque a la pared haga pi, 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 de acuerdo a la distancia. Tiene bastante sensibilidad, digamos, en el sentido de que puede medir 1 milímetro más, 1 milímetro menos, pero no tiene tanta precisión, porque habría que calibrarlo a cada rato, dependiendo de la presión atmosférica. Pero sí puede detectar si me acerqué o si me alejé, pero no podría ser tan preciso, salvo que lo esté calibrando a cada rato para la presión atmosférica del momento. No sé si alguno tiene sensores de ultrasonido. Sí, profe, yo lo tengo. El que tenga, intente hacer el programita, o digamos, lo puede a ese programita mismo, que yo se los pasé, y lo pueden copiar y pegar a la hojita que le pasé. Lo copian, lo pegan, lo ponen a andar, lo conectan al sensor en los 389, y está bueno para incluso hacer algunos de estos otros ejemplos de programación, ejercicios, como, qué sé yo, hacer un programa que cuando se acerque. José Luis está queriendo preguntar algo, o está avisando que tiene el sensor. No, yo tengo el sensor, yo tengo el sensor. Pero José Luis, el que levantó la mano, levantó para avisar algo. Carlos, el que tiene el sensor. Pero José Luis había levantado la manito. Sí, también lo tengo el sensor. Ah, perfecto. Bueno, entonces intenten ponerlo, a ver si logramos medir distancia. Con el tiempo que queda podríamos hacer ese es el modulito de Bluetooth, que está bueno después. Nada que ver con esto. No, si tiene que ver. Ah. El modulito de Bluetooth no va a permitir nada que ver con este ejercicio, pero después nos va a permitir lo mismo que estamos mandando por el monitor serie, mandarlo al celular. O sea, el modulito ese que vos tenés que mostrar a través de Bluetooth, ese nos permitiría a la señal, en lugar de mandarla al monitor serie acá en la computadora, mandarla al celular. Pero si tienen el sensor, intenten hacer el experimento de conectarlo y ver si logran medir una distancia. Le va a dar -1 o a un valor raro cuando no haya nada, y si no, le va a dar un valor. Intenten hacerlo ahí con el programita ese que está piola, y después, si quieren, en la casa, pueden intentar jugar con, bueno, ¿qué hago? Puedo hacer un programita que
cuando hay algo cerca, haga pi, 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 y cuando hay algo lejos, haga pi, 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 más distancia. O sea que cuando me acerco, pi, 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 pi. O sea que cambie la frecuencia del pi, pi, en cuanto si estoy lejos, o estoy cerca. Como cuando hacen los sensores de estacionamiento de los autos, ¿no? Cuando me acerco a la distancia, pi, 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 pi. Estoy lejos, más lento. Cuando estoy cerca, más frecuente. Eso es un programa, leo la distancia y lo meto en una formulita para calcular los delays, y entonces puedo hacer que mi programa me dé una señal sonora, digamos, proporcional a la distancia. Está muy divertido para los chicos, les gusta mucho, para los proyectos de la escuela, ¿no? Es un sensor muy barato, se usa mucho, son bastante, digamos, poco confiables, porque son todos los nuevos que uno compra, los golpes, tienen unos conitos dentro de los dos ojitos, dentro de los dos hay una telita metálica que protege y hay un conito, un cono muy livianito, como un plastiquito muy livianito, que si yo lo golpeo y se le cae al piso, esos conitos se rompen. Son muy, muy delicaditos, o sea, son cosas muy livianitas. Entonces, hay que mirarlo un poco. A veces uno los compra y ya viene roto y ya no anda. O sea, son bastante delicaditos, ¿no? O sea, los conitos esos que están dentro de las telas metálicas no tienen que estar caídos, tienen que estar en el centro, y uno lo mueve, no sé cómo mover, y digamos, si no, no anda, ¿no? Porque uno es un conito que es como el cono de un parlante, y el otro es un micrófono. Si esos conitos no están en su lugar, no funciona. Y para los que enseñan en las escuelas y eso, bueno, tengan cuidado porque también a los chicos les encanta meterle algo, digamos, como que llama la atención el ojito que quiere meter un metedor y ver qué tiene. Entonces, realmente es un llamador de que metan algo en el agujerito, ¿no? En el museo, por ejemplo, de Güemes, tiene un par de sensores de esto que cuando la gente se acerca a las obras de arte se ilumina o hace algo, y también todos los días lo tienen que andar a hacer mantenimiento porque les encanta a la gente meterle algún palito o algo para ver qué se usa mucho, se usa mucho. Ahí hay otros ejercicios de lectura que lo vamos a ver la clase que viene, con este sensor. Lectura, o sea, yo puedo con el monitor serie que estamos usando ahora recibir información, pero también le puedo mandar información. Le puedo pedir al Arduino que me haga algo. Entonces, yo le puedo mandar una tecla, una letra, un pedido. Entonces, yo le puedo mandar una información que cuando el Arduino reciba la letra A, me mande la distancia. Entonces, no que esté siempre mandando, sino cuando yo le envío, ahora mandame el dato, él me lo manda. Entonces, en el Arduino podemos hacer un programita que, así como había una instrucción que sería el print ln, que enviaba información, hay otra función que sería el read, que lee. Entonces, con sería el print ln, vamos a hacer que el Arduino envíe datos a través del puerto serie, que se van a ver en el monitor serie o en el celular, si es que estamos con el monitor Bluetooth. Pero también vamos a poder hacer serial read. Serial read lo que hace es leer información a través del puerto serie, que la información se la podemos estar mandando a través del monitor serie o a través del celular. Con eso vamos a poder hacer un control remoto después. O sea, con el serial read, que ya estoy terminando. con el serial read, nosotros vamos a poder, en este caso, hacer un programita básico que cuando reciba la instrucción envíe la lectura del sensor para probar, y después más adelante, con las pequeñas modificaciones, vamos a poder hacer un programita que cuando reciba la instrucción hagamos que el robot ande para adelante, o ande para atrás, o doble para un lado, o doble para el otro. O sea, con el serial read podemos hacer que reciba comandos del control remoto desde el celular. Entonces, serial read es lectura del puerto serie, va a leer información que le vamos a mandar desde el puerto serie. Serial print ln
era para imprimir, para generar la información, lo que ya usamos. La clase que viene vamos a ver cómo pedir la información con serial read, cómo hacer también que el Arduino decodifique distintas instrucciones, que le podamos mandar 4 o 5 instrucciones y que de acuerdo a eso haga una u otra cosa. Eso lo vamos a ver combinado con el servo, de manera que el servo motor lo podamos hacer que gire distintos ángulos de acuerdo a cuál instrucción recibe. Entonces, en la clase que viene vamos a trabajar con servomotores y con el sensor de ultrasonido. Servomotores traten de conseguir uno que sea. Le había dicho que traigan para esta clase, pero era más importante que trabajemos con el ultrasonido. La clase que viene ya vemos la parte de servo. Traten de ir haciendo los ejercicios opcionales, no son obligatorios, pero el que tenga ganas, tenga tiempo, traten de ir haciendo, completando los ejercicios opcionales que hay en todas las letras, tanto en la primera cartilla como en esta que les mandé hoy. Son interesantes porque les van a obligar a programar. Y tomen como base, no se olviden, el manual de Arduino en español de SolaMaker, ese que les recomendó en la primera clase, porque ese tiene bastante completo, algo de programación, algo de lo que es Arduino y algo de lo que son circuitos eléctricos. Entonces cubre el abanico que nos permite hacer los ejercicios. La clase que viene vamos a trabajar con servomotores, con el ultrasonido y tratando de combinarlo. Y con el serial, digamos, maneja el monitor, el puerto serie a través de serial read y serial print element. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que consideren que sea conveniente modificar, agregar? No, profe. Traten de conseguirse este cosito y el ultrasonido. Vayan viendo, pero no para la clase que viene, sino para la otra, las cuestiones del driver de motor. El driver de motor, el más común, es el 298. El 298 es un driver de motor muy usado. Se llama doble puente H. Ese va a permitir trabajar con los motorcitos para hacer que se muevan. ¿Sí? Y vayan viendo de conseguirse 2 motorcitos y el driver de motor para que armemos un chasis con un autito que se mueva, ¿no? Digamos, tendríamos que ir ya